Buenas tardes. Desde la Universidad Miguel de Cervantes les doy un cordial saludo a toda la comunidad cervantina y al público que nos acompaña. Soy Rebeca Castro, directora de la Unidad de Derechos Humanos, Inclusión y Género, y es un agrado darles la bienvenida a esta instancia para profundizar sobre un tema tan importante con el cual la Universidad Miguel de Cervantes se encuentra muy comprometida y también es base de su modelo educativo. Hoy queremos resaltar la importancia de la inclusión y el respeto de los derechos humanos con la charla titulada Derechos Humanos, un compromiso con la inclusión educativa desde la infancia hasta la adultez, a cargo de la doctora Ana Mujica. La Universidad Miguel de Cervantes mantiene un compromiso permanente con los derechos humanos, comprendiendo que su primordial objetivo es garantizar la dignidad de las personas y, por supuesto, las condiciones para el desarrollo integral de cada una de ellas. Es por esto que desde la Unidad de Derechos Humanos, Inclusión y Género, en conjunto con el Centro de Estudios en Educación de la Universidad Miguel de Cervantes, con su directora, doctora Carmen Bastidas, hemos creado esta instancia para continuar reflexionando sobre este tema tan relevante y que por supuesto nos compete a todos y a todas. Gracias, Rebeca. Efectivamente, en la educación sabemos que es un derecho fundamental que permite sacar a los hombres y mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. No obstante, sabemos que gran cantidad de niños y adolescentes y adultos se encuentran sin escolaridad. Esto debido a muchas razones, tanto sociales, económicas y culturales. Entonces, la educación es una de las herramientas más potentes que tenemos para sacar a los países de la pobreza. Por eso acá resaltamos que es un derecho humano fundamental. Y venimos a esta charla a tratar cómo es la educación inclusiva desde la infancia hasta la adultez. Para ello vamos a presentar a nuestra ponente de hoy que nos acompaña esta tarde, la doctora Ana Milena Mojica Estar, y voy a leer una pequeña reseña de nuestra ponente. Es profesora de educación preescolar egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, llamada UPEL, es magíster en gerencia educacional de la misma Universidad Pedagógica Experimental Libertador, es máster internacional en procesos migratorios, diversidad intercultural e integración por la UNESCO, doctora en educación de la misma Universidad Pedagógica Experimental Libertador, postdoctora en investigación de la misma universidad, también posee un postdoctorado en currículum y un postdoctorado en innovación educativa en escenarios emergentes en la Universidad Intercontinental de México. Es académica, actualmente es académica del Departamento de Educación de la Universidad de los Lagos, aquí en Chile. Es autora de diversos artículos de investigación, además ponente y conferencista en diferentes eventos científicos, tanto nacionales como internacionales. También es investigadora responsable y co-investigadora en proyectos de investigación, tutora de trabajo de grado en pre y posgrado. La línea de investigación en la que se desempeña es primera infancia, migración infantil, matemática en la infancia y STEAM. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana Mujica. Es un placer y un honor estar aquí para dar inicio a esta conferencia sobre los derechos humanos, un compromiso con la inclusión educativa desde la niñez hasta la adultez. Ok, entonces agradeciendo la presencia de todos y de todas aquí en esta participación en importante evento, vamos a presentar o a comentar un poco sobre este tema de actualidad en la sociedad actual chilena y mundial, porque sabemos que como lo dijo Carmen, la educación es un derecho humano y además se va aunado de la inclusión educativa que también es fundamental. Entonces, disculpen los problemas técnicos. Entonces, para iniciar y contextualizando y siguiendo la línea que nos presentó la doctora Carmen en lo que es la educación y nuestro basamento, como lo desde el inicio, tiene que ver con la UNESCO y lo que dice la UNESCO, que la educación es un proceso intencional y sistemático
que busca en el desarrollo integral de los individuos, o sea, de las niñas, de los niños y de las personas adultas, ya que todos necesitamos o pasamos por un proceso de enseñanza, pero desde la niñez vamos desarrollando las dimensiones cognitivas, emocionales, sociales y físicas de cada persona. Y es fundamental que este crecimiento personal y el proceso o progreso de la sociedad, perdón, vaya ofreciendo herramientas necesarias que las personas puedan ir desarrollando plenamente a lo largo de todas las etapas de la vida, como ya lo dijimos, de la niñez, la adolescencia y la adultez. Y bueno, ya los que estamos un poquito más creciditos también estamos capacitando o estamos educando constantemente. Entre los objetivos que encontramos en este desarrollo cognitivo, podemos decir que se fomentan las diferentes habilidades de pensamiento crítico y la resolución de problemas. Dentro de los aspectos emocionales, la educación apoya el desarrollo y la formación de la identidad y la inteligencia emocional. Por otra parte, el desarrollo emocional promueve un poco lo que son las habilidades interpersonales y el sentido de comunidad. Y el desarrollo físico asegura, por supuesto, la salud y el bienestar a través de la educación física. Cuando hablamos de educación física no referimos específicamente al deporte, sino a la educación física en nuestro cuerpo como tal. Ok. Entonces, para impartir una educación de calidad, es importante tomar varios elementos, varios componentes que son clave, son piezas fundamentales y según lo afirma Matute en su investigación en el 2023, uno de los aspectos clave es el currículo. El currículo, porque el currículo tiene que ser flexivo, tiene que ser inclusivo y además es relevante para las necesidades de la sociedad actual. El currículo siempre tienen transformaciones, tienen adaptaciones, tienen actualizaciones. Y en esta sociedad que es tan cambiante, es importante que se va integrando las diferentes características de los estudiantes, incluyendo un contexto educativo. Además, un currículo adecuado permite que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades que se van a ser útiles a lo largo de toda la vida. Uno no lo recuerda, pero lo que nos van enseñando en la niñez, de alguna manera nos sirve en la adultez. O cuando iniciamos una carrera, más desde el ámbito ya profesional, cuando nosotros iniciamos una carrera de pregrado, uno dice, ¿para qué me sirve esto? Y ya a medida que vamos adquiriendo otras habilidades, ya empieza a hacer esas conexiones. Entonces, como decía, no solo es para el ámbito educativo, sino también para el ámbito personal o profesional, que viene unado un poco esta conversación. Y además, otro punto importante son los métodos de enseñanza que deben incluir estrategias pedagógicas, tanto tradicionales como las modernas. Sabemos que hay que contextualizar estas estrategias y nuestros grupos, nuestros niños, nuestros adultos, nuestros adolescentes tienen características individuales y nosotros tenemos que ir adaptando. Y por otra parte, tenemos también el uso de las tecnologías que ahora en la actualidad y más después de la pandemia es un elemento importante que estamos uniendo cada vez en nuestras sesiones de clase o en nuestras sesiones de aprendizaje. Y por último, no tan último, pero no menos importante, tenemos lo que es la evaluación. Esta evaluación tiene que involucrar herramientas, tiene que involucrar procesos para poder medir el aprendizaje. Puede ser a través de exámenes, puede ser a través de proyectos, puede ser a través de evaluaciones. Bueno, esto lo importante es que permite identificar los avances, las áreas de mejoras, las habilidades de mejoras en el proceso educativo que va viviendo cada persona, cada individuo. Y ahora sí, finalmente, tenemos lo que son los ambientes de aprendizaje, ya sean físicos y virtuales, porque ya hablamos un poquito de los aspectos digitales, y estos nos van a fomentar un entorno seguro. Nosotros, como educadores, como profesores, como docentes, tenemos que tener un entorno seguro y estimulante para el aprendizaje. Esto es muy importante porque va a garantizar que los estudiantes puedan desarrollar todas sus potencialidades. Por otra parte, ya yéndonos al tema de estudio o a lo que es esta conversación, y como nos dijo Carmen al inicio, la educación es un derecho, es un principio fundamental, está declarada en los derechos universales para los derechos humanos, ¿verdad? La redundancia.
Y estos derechos, este derecho específicamente a la educación está respaldado por distintos instrumentos internacionales, como ya lo nombré, la Declaración Universal de los Derechos Universales, que instaura, los derechos y las libertades fundamentales. Y específicamente en el artículo 26 nos dice o nos establece que toda persona tiene derecho a la educación, que la educación tiene que ser gratuita, al menos, vamos a decir, los primeros años de vida, como se está viendo. Sabemos que hay instituciones privadas, pero nosotros tenemos el derecho a la educación, que es un elemento fundamental. Además, tenemos la Convención de los Derechos del Niño que nos proporciona esa protección específica para los niños. Allí es donde parte todo. Y además, se ha incluido y se ha asegurado que todos los niños puedan acceder a una educación de calidad sin discriminación alguna. Aquí es donde vamos incorporando un poco lo que es la inclusión, en este caso a través de la ley de inclusión escolar, que es donde nos dice o nos establece la inclusión de los niños con discapacidades, los niños con condiciones especiales, los niños diversos y además incluye lo que es la migración. Cabe destacar que se están haciendo gestiones, se están haciendo progresos, ¿no? Porque sabemos que Chile en la actualidad ha sufrido muchas transformaciones y parte de esto es importante, es la migración. La migración ha venido a transformar mucho de la educación tradicional, vamos a decirlo así. Entonces, para que una educación sea efectiva, debe ser accesible para todos sin discriminación. Por supuesto, asegurando que cada niño, cada individuo, desde que somos muy pequeños, y acá se nota desde la sala cuna, desde la primera infancia hasta la adultez, tengan oportunidad de desarrollarse plenamente. Esto es fundamental. La accesibilidad implica que no haya barreras que no impidan el acceso a la educación, ya sean por razones económicas, por razones geográficas, por razones culturales. Y ejemplo de esto es la implementación de programas, la implementación de becas, las ayudas financieras que se otorgan en algunos casos, y que permite a las personas acceder a la educación independientemente de su situación económica. Además, también es esencial que existan suficientes instituciones educativas para cubrir las necesidades de esta población. Sabemos que, bueno, hay suficientes instituciones educativas, sin embargo, hay más en algunos sectores que otros, pero se está buscando de equiparar de alguna manera, o el gobierno nacional está buscando equiparar de algunas maneras estas construcciones de escuelas rurales, de escuelas urbanas, para garantizar una disponibilidad de educación en todas las regiones. Pues sí, uno a veces escucha, uno que está más en el mundo educativo, uno a veces escucha las inauguraciones de algunos centros educativos, también remodelaciones, también recursos, pero es un trabajo también que implica mucho presupuesto y sabemos cómo son las condiciones para la educación en cuanto a presupuesto. Igualmente es importante que la educación sea de calidad, vuelvo y repito, y culturalmente apropiada y que los currículos deben reflejar esta diversidad cultural. Es importante tomar en cuenta y sobre todo acá en Chile que ha llegado muchos migrantes que tienen dificultad lingüística para expresarse, en este caso son los haitianos, los brasileros, los chinos, que tienen, por supuesto, se expresan de otra manera. Y esto va permitiendo que todos se sientan representados y valorados en este proceso educativo. Esto no solo requiere de aprendizaje, sino también promueve un respeto y una apreciación hacia la diversidad. Esto es fundamental. Todos, y cuando hablamos de diversidad, no quiere decir que todas las personas tenemos alguna discapacidad, tenemos que ser migrantes, tenemos que ser diversamente diferentes, sino recordemos que cada uno de nosotros es una persona diferente, se ha criado de manera diferente, viene de culturas diferentes y por eso somos diferentes a los ojos de los profesores o deberíamos de ser. Entonces la educación debe adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, como lo dije al principio, y de los individuos, en este caso de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos, incluyendo tecnología. Sabemos que hay instituciones que todavía no cuentan con tecnología y también hay que darle enfoques innovadores.
Y cuando hablamos de innovación no quiere decir que tenga que ser eh, la tecnología, la digitalización, sino también como nosotros, docentes, empleemos nuestras estrategias, nuestras actividades para que sea innovador para ese grupo de estudiantes que nosotros tengamos y así el sistema educativo vaya evolucionando con el tiempo y siga siendo relevante. Por otra parte, ya metiéndonos un poquito más de lleno, tenemos la investigación de Pincae Gancora y de La Peña Consuegra del año 2023, reciente investigación, donde nos dice que la educación, o nos ratifica, mejor dicho, que la educación para los migrantes presentan desafíos específicos y deben ser abordados para garantizar una experiencia educativa equitativa. Esto es fundamental, esto lo vamos y lo estamos viendo reflejado constantemente en los niños, en los jóvenes migrantes que se enfrentan a múltiples barreras de acceso y que por supuesto también dificulta el éxito educativo. Y estas barreras, como ya los dije desde láminas atrás, influyen mucho las lingüísticas, las culturales, las sociales y las económicas. La lingüística y la cultural, porque sabemos y lo ratifico que cada familia tiene su cultura, pero las personas que migran tienen otras culturas y se tienen que contextualizar. Además, Chile está aprendiendo actualmente a vivir con otra cultura, está asimilando, vamos a decirlo así. Yo me incluyo porque yo trabajo en el contexto educativo y por más que yo tenga una visión como migrante, como persona, como profesional, tengo que tener otra porque debo de ser objetivo. Además, como ya lo dije, tenemos esta barrera lingüística, específicamente en estudiantes migrantes que provienen de países de no habla hispana y siempre están enfrentando dificultades. A pesar de que hay niños ya de segunda generación, o sea, los niños de migrantes que nacen acá en Chile, que son chilenos, ellos tienen una doble cultura, se tienen que enfrentar a lo que ven día a día, o los niños que fueron muy pequeños, igualmente siguen enfrentándose a estas dificultades debido a estas barreras idiomáticas, ¿verdad? Además, esto les va a impedir comprender, les va a afectar su capacidad para comprender las clases o lo que habla la educadora, lo que hablen sus compañeros. No sé si en el caso de la universidad de ustedes tengan estudiantes migrantes, pero acá ya está llegando estudiantes, sobre todo de habla no hispana, ¿verdad? Y por supuesto esto le trae serias dificultades. Imagínense si un adulto que ya es maduro le cuesta adaptarse a un medio, como será un niño de cualquier edad. Mientras más pequeño, más inmaduro, pero entre comillas, mientras más pequeño tiene esa capacidad de adaptación. Es cuestión de maduración y de cómo lo enfrenta la familia. Además, superar estas barreras se pueden, para superar estas barreras se pueden implementar programas que tengan que ver con lingüística, ofrecer clases de apoyo en el idioma local, en este caso en el español. Claro, sabemos que hay también instituciones que no cuentan con recursos, pero sobre todo en la región de Santiago o la zona norte central, sabemos que tienen mucho más apoyo. Hay instituciones que son más estas organizaciones inmigrantes ofrecen apoyo, están creando enlaces, pero a la zona del sur hay menos instituciones o menos ONG que prestan este apoyo. Entonces, hay una gran diferencia entre el norte y el sur. Además, tenemos, como ya les mencioné, las barreras culturales y sociales y van pasando los estudiantes migrantes que a menudo se enfrentan con discriminación, con xenofobia, perdón, que va afectando la integración y el desempeño escolar. Y no solo los estudiantes, las familias de los estudiantes, nosotros los que trabajamos en diferentes contextos, también sufrimos de discriminación o xenofobia, pero en el contexto escolar, como volvemos, ahí es donde se ve o realza más con que nosotros vivimos esa experiencia que, vuelvo y repito, es la barrera de la docencia. Entonces, las diferencias culturales pueden llevar a mantenernos, llevar a malentendidos y a dificultades para integrarse en la comunidad escolar y además hay que abordar estos desafíos, como ya lo dije hace ratito, a través de algún programa. Un programa que sensibilice, que vaya desarrollando esta empatía en los docentes, en los estudiantes
y darles a conocer la importancia de la inclusión. Nosotros no dijimos, hoy vamos a migrar y vamos a ser felices. No, cada familia, ojo, tiene una historia. Uno se ve más forzado, otro menos forzado, y es muy conocido las múltiples razones por que las personas migran. Por supuesto, y se ve evidencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, que hay gente buena y que hay gente mala, pero bueno. Continuando con nuestro tema, entonces hay que buscar de gestionar, de crear redes de apoyo, de programas para mentoría para estos jóvenes, en el caso de la universidad, para facilitar su integración, además de proporcionar un entorno seguro donde ellos puedan compartir sus experiencias, recibir orientaciones. Y otro elemento importante, siguiendo con estas barreras, son las barreras económicas, ya que la situación económica de cada familia inmigrante, por supuesto, puede ser precaria, igual que cualquier residente originario de acá de Chile. Se aunan otros elementos, como dije, que nos conseguimos empleo, hay gente que sabemos que viene en condiciones de vida irregulares, y bueno, son múltiples factores porque una persona, una familia migrante, eh, no tiene esas condiciones económicas para solventar y más si no tiene régimen de apoyo. Entonces, los jóvenes, una parte que tocó Carmen al inicio, los jóvenes se ven obligados a trabajar de alguna manera hacia haya leyes que estén en contra de eso, porque hay que contribuir de alguna manera a la ingreso familiar. Esta falta de recursos económicos puede limitar el acceso a materiales escolares, a uniformes, al transporte escolar, lo que llaman aquí el fogón escolar. Entonces, estas becas que ofrece el gobierno, estas ayudas económicas específicas, puede ayudar a los migrantes, así como también algún tipo de subsidio escolar, puede aliviar esta presión que se siente. Y como lo dije anteriormente, a través de algún tipo de apoyo económico, algún tipo de programa, también puede mejorar significativamente la situación económica de cada familia. Entonces, sabemos que no deberían los estudiantes trabajar, sabemos que hay estudiantes que trabajan part-time, fin de semana, salen corriendo de la universidad en este caso, o a veces hasta de los liceos a trabajar, pero deberíamos evitar todo este tipo de situaciones porque hay desmotivación, hay cansancio y múltiples factores de estrés que por supuesto afectan la calidad de la educación. Y otro aspecto fundamental son los aspectos legales, en este caso de la migración. Sabemos que se está trabajando todavía en eso, pero creo que más son ocupados de las personas regulares y irregulares que de ayudar con estos aspectos legales de los documentos para el momento de inscribir o matricular a los estudiantes migrantes en las escuelas o en las instituciones. Si alguno ha tenido experiencia, deben saber que, por ejemplo, si algún estudiante no tiene visa definitiva, no tiene algún documento que acredite que está en proceso, no tiene la oportunidad o puede ser de no ingresar a la universidad o no tener ningún tipo de beneficio económico. Por eso se habla de barreras administrativas y legales. Eh, entonces hay que buscar de suavizar estas inscripciones, estas matrículas, mientras se van resolviendo algunos problemas. Por ejemplo, creo que fue en diciembre, cuando estaban postulando a las becas, hubo un problema que creo que todos los migrantes quedaron afuera. Aparentemente un problema con la plataforma. Imagínense, por lo menos en mi casa, en mi caso me tocó ser fiadora de un chico migrante porque se estaba en trámite. Me dijeron, no, aparte lo apoyo porque ya tiene beca 100%, o este problema de la plataforma. Y yo dije, me toca para mí esta. Pero bueno, se solucionó a medida que fue empezando los meses. Y por otra parte, no menos importante, y que se toma mucho en cuenta, es que los jóvenes migrantes pueden, en estas barreras psicosociales, perdón, los jóvenes migrantes pueden experimentar traumas significativos debido a la experiencia como virus, la redundancia, afectando la salud mental y la capacidad para concentrarse en los estudios. Sabemos que en Chile hay un alto índice de
de casos de salud mental, problemas de depresión, y todo esto es aunado por diferentes sentimientos o situaciones que pasan en su contexto, sea familiar, sea en su contexto estudiantil. Pero en este caso el migrante también tiene estos sentimientos de inseguridad porque uno puede tener un trabajo este año, pero uno no sabe el año que viene qué va a pasar o los siguientes meses. Uno trabaja porque, no lamentablemente no, sino porque por sobrevivencia. Entonces estos factores pueden causar estrés, pueden ser negativos para el bienestar emocional. ¿Qué podemos nosotros hacer como universidades, como instituciones educativas? Que se hacen es un apoyo psicológico, y estos psicólogos o estos profesionales proporcionen eh, posibles soluciones para implementar programas que promuevan el bienestar de cada uno de los estudiantes, que uno sea resiliente y apoyando su desarrollo integral. Por otra parte, que tiene que ver un poco la continuidad y la relevancia de la educación, y en este caso el caso de Chile, porque como les dije, estamos en un proceso de adaptación de migrantes, de adaptación de leyes, de adaptación de procesos, de programas. Tenemos una ley de inclusión, pero estas leyes no garantizan totalmente la continuidad y la relevancia de la educación desde la niñez hasta la adultez, como lo dije al principio, porque hay barreras legales, administrativas que impidan que el estudiante siga, ¿verdad? Entonces, una educación continua, por supuesto, favorece un pensamiento crítico y complejo y se evidencia con todo lo que uno va haciendo como profesional, como docente. Hay que mantener a los estudiantes en el sistema educativo a lo largo de la vida y asegurar que ellos se desarrollen o que vayan desarrollando sus habilidades y competencias. En esta misma semana, por casualidad, estaba hablando también en otra intervención, y uno de los problemas que puede enfrentar un migrante es que por diferentes procesos corte por un espacio prolongado, vamos a decirlo así, su continuidad. ¿Qué puede pasar? Que se desnivela, se desmotiva, comienza a trabajar y uno le agarra gusto al dinero, o comienza a trabajar porque hay que ayudar a su familia. Entonces hay que mantener esta continuidad, es fundamental. Y eso se vive, perdón, aquí en la misma sociedad chilena. Lamentablemente, los jóvenes tienen que salir a ayudar a su familia, en el caso de que tienen un bebé y se ven obligadas a dejar los estudios o a estudiar y trabajar, más atender al bebé porque no tiene redes de apoyo, porque su pareja la dejó. Pues, conocemos mucho esos casos. Pero además la educación debe apoyar el crecimiento personal y la resiliencia emocional. Puede ser a través de talleres, de charlas, de convenios, de actividades recreativas. Pero además de esto, de apoyar esta resiliencia emocional, también hay que buscar desarrollar estas habilidades para la vida, porque a través de los diferentes competencias que nosotros vamos desarrollando, incluye desarrollar estas habilidades y sobre todo las emocionales, socioemocionales, perdón, como el manejo del estrés, de la ansiedad, para poder trabajar de manera colectiva, grupal, de manera en equipo, porque siempre vamos a tener un equipo con quien trabajar, desde la niñez hasta la adultez, por cada etapa que nosotros vamos pasando en nuestros contextos educativos. Siempre tenemos que trabajar como grupo y como equipo, y tenemos que aprender a valorar y también a desarrollar estas habilidades de resiliencia. Entonces, en términos de competencias laborales, la educación proporciona estas habilidades y estos conocimientos necesarios para el mercado laboral. La formación técnica, la formación vocacional, así como la educación superior, preparan a los jóvenes para enfrentar las demandas del mundo laboral, ya sea a nivel nacional o internacional. Y un ejemplo somos, en este caso, no sé, Rebeca, pero en este caso tenemos Carmen y yo como evidencia, y yo le digo a mis estudiantes, yo estudié doctorado porque a mí sí me gusta estudiar, capacitarme, pero mire a dónde me trajo a mí un título de doctorado. Me trasladó a otro país y aprovechando, vamos a decir, la situación país, eh, acepté una oferta laboral, ¿no? Entonces, estas habilidades no solo nos sirven a nivel nacional, sino nos sirven a nivel internacional.
Y asimismo la educación va fomentando una participación activa, responsable en esta sociedad. Una educación física, los programas de voluntariado, además son fundamentales para desarrollar un sentido de ciudadanía responsable y además una responsabilidad social. Todo ciudadano tiene que tener su responsabilidad social y nosotros como institución educativa tenemos que hacerlo, además de, bueno, en lo que se pueda de nuestro tiempo, participar en alguna actividad de voluntariado, que a veces lo hacemos dentro de nuestro contexto laboral y vamos desarrollando el sentido de pertenencia, que es muy importante. Y además la interdisciplinariedad debe ser promovida para integrar diferentes disciplinas para una educación más holística, ¿verdad? Para enriquecer estos aprendizajes, para preparar a los individuos, para enfrentar desafíos, bueno, que se venga en el futuro. Y los estudiantes deben tener conexión con diferentes áreas de conocimiento. Como les dije al principio, a veces uno dice, ¿para qué me enseñaron esto? ¿Para qué me va a servir? Y la misma experiencia se los va dando. Entonces, ¿qué iniciativa ha hecho Chile? ¿Qué políticas educativas va teniendo? Como lo dije al inicio, ha trabajado en diferentes documentos, en diferentes protocolos, en diferentes decretos, donde se implementan estas políticas y programas para enfrentar la llegada de los migrantes. En este caso específico, porque los migrantes o la educación es un derecho universal. Y los que están inscritos a los convenios de la UNESCO, de la ONU, de la OI y todos estos convenios internacionales deben velar porque todos los niños y adolescentes tengan derecho a la educación. Entonces, eh, en Chile se creó la Política Nacional de Migración y Extranjería, ¿verdad? Y esto tiene que ver con políticas de inclusión que busca regular la migración y además asegurar la inclusión de los migrantes en el ámbito de la sociedad, específicamente la educación. Y aquí es donde donde se van aportando medidas, donde se va integrando, donde el sistema educativo debería ser flexible, ¿verdad? Para que eh, esta adaptación no sea tan complicada. Por otra parte, también hay programas de apoyo a extranjeros y estos programas tienen como objetivo apoyar de alguna manera a los estudiantes migrantes. Ahora que recuerdo, hay una investigación de la Agencia de la Calidad donde ellos dicen que la mayoría de los estudiantes en escuelas públicas son migrantes y los chilenos van para las subvencionadas o para las privadas, como decimos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Claro, el chileno, vamos a decirlo de buena manera, tiene mejor ingreso y puede hacer esto. Entonces, los extranjeros reciben más becas, más ayuda financiera, porque están la mayoría en el sistema público. Y allí el por qué pasa a veces, eh, pasa esto, que a veces dicen, él me quitó la beca, no, sino es ese estudio que hizo la Agencia de la Calidad. Cosa importante que está haciendo el gobierno, el Ministerio de Educación, los municipios, o gobernaciones es capacitar al docente, ¿verdad? Pero creo que más adelante lo nombro en una de las láminas, no sé si es esta. Hay una gran diferencia, como dije al principio, hacia la zona centro-norte, los recursos o las actividades, material de difusión, está enfocado para allá. Claro, sabemos que hay mayor población migrante hacia allá, entonces supongo que esa es la repartición de las partidas. Y bueno, se va capacitando el docente, por lo menos acá en el sur se trabaja mucho la interculturalidad, pero más hacia los pueblos originarios, ¿no? Lo importante es que las personas entiendan que estas capacitaciones tienen que llevar la diversidad del aula y además promover el respeto inclusivo. Se crean redes o se han creado redes entre escuelas interculturales, como lo dije hace rato, y además con un enfoque intercultural para promover siempre un ambiente inclusivo, que haya un respeto, que las escuelas implementen los currículos, que adapten los currículos para esta diversidad cultural y lingüística que estamos viviendo. Y por otra parte, también hay ONG, como les dije, hay muchísimas hacia la zona centro-norte, hacia la región capital, que apoyan a los migrantes, ofrecen servicios. En este caso, algunas, creo que acá en el sur escuché que alguna profesora daba clase de español creole, pero no es como muy común, es más común hacia la parte del centro norte.
Y bueno, ¿qué desafíos que podemos hacer para ir mejorando la situación? Ya vimos que se han hecho tipos de esfuerzos, hay más esfuerzos, hay bibliotecas migrantes, ojo, hay otras iniciativas que se han hecho. Eh, Desde mi especialidad conozco mucho más iniciativas, pero a modo general el nombre de esas, pero siguen habiendo, como les dije, desigualdad en la distribución de recursos. No todas las regiones, no todas las escuelas tienen el mismo acceso a los recursos. Hay disparidad en la calidad de la educación, en cierto modo, por eso, ¿verdad? Eh, Debería ser equitativo la repartición, vamos a decirle, de los recursos, porque todas las escuelas necesitan infraestructura. Por ejemplo, nosotros en el sur sufrimos, yo digo que sufrimos de 9 meses de invierno, a diferencia de Santiago que sufre eh, dos entre comillas, ¿no? Yo sé que ustedes han tenido una ola fuerte de frío en el último tiempo también, pero fíjense, aquí hay que gastar más en calefacción que allá. Esto también influye en la calidad de la educación. Además, debemos sensibilizar. No está todo el mundo sensibilizado. Yo hice un estudio hace poco sobre ese tema y lo que se trabaja o se trabajaba en el momento que se hizo el estudio fue la acogida de niños en familias migrantes. Más no, esos otros elementos que hace falta, como lo nombré al principio, que es la integración cultural. Además, hay que evitar o combatir la xenofobia y la discriminación, y por supuesto las escuelas tienen que aunarse a eso. Como ya lo dije, no hay cobertura suficiente de los programas de apoyo, aunque ya con reuniones, la tecnología como estamos acá presentes, nos ayudan un poco, pero es fundamental ampliar todos esos programas que están en el sistema educativo y es necesario, vamos a decir, promocionar. Y ya cerrando con mi intervención, hay, vamos a decir que aspectos fundamentales a resaltar y que la situación en la educación para adolescentes y jóvenes, que vamos a cerrar con esta parte, requiere un enfoque integral, sostenido, que hay que ampliarlo, hay que fortalecer las políticas de los programas ya existentes, hay que garantizar a todos los estudiantes migrantes, en este caso, que tengan un acceso a la educación, que sea continua, que sea inclusiva, que sea de calidad y además promueva un desarrollo integral porque esto enriquece a la sociedad chilena. No es solo para mi familia, es que uno vive y ya se tiene que ser alguien productivo, vamos a decirlo así, acá en Chile. Y finalmente es importante subrayar que la educación es un derecho humano, es un derecho fundamental y motor esencial para el desarrollo de cada individuo, de cada sociedad y asegurar que todos los niños, que todas las niñas, que todos los niños, que todos los adolescentes y ahora los jóvenes que están acá compartiendo con nosotros sean incluidos, ¿verdad? Y tengan acceso de educación de calidad. Educación de calidad no es tener equipos sofisticados, sino incluye la parte humana. Y este compromiso debe ser prioritario en cualquier sociedad y que se ajuste de manera exclusiva. Y bueno, sabemos que el desafío es grande, pero también política y el compromiso de cada quien hace que sea verdaderamente inclusivo. Muchas gracias. Aquí una pequeña referencia que también es parte de esto. Esto también apenas. Dejo de compartir o pongo la lámina Sí, inicial. bueno, deja de compartir, creo, para ver, aquí tenemos muchas gracias por, de verdad, por tan interesante charla, porque tocaste varios aspectos y sí, actualmente la migración ha venido a, vamos a decir, a formar parte de esta inclusión que debemos tener, no solamente inclusión de niños en necesidades especiales, sino que incluir estos estudiantes que vienen de otras culturas al sistema educativo chileno. Y la Universidad Miguel de Cervantes no escapa de esto. Hemos tenido estudiantes migrantes, hemos tenido estudiantes con discapacidad, estudiantes no videntes, estudiantes LGBT, o sea que acá el principio fundamental de esta universidad es la inclusión. De hecho, es una universidad sumamente inclusiva donde la mayoría de nuestros estudiantes son trabajadores, aquellos que no han podido ingresar al sistema convencional cuando salen de la enseñanza media, sino que
luego que han postergado sus actividades académicas porque primero son papás, jefe de casa y trabajadores, luego es que se dedican a estudiar. Entonces, se caracteriza nuestra población estudiantil por ser estudiantes, valga la redundancia, de aproximadamente 37 años, pues son estudiantes trabajadores. Ok, Ana, por acá tenemos una pregunta en preguntas y respuestas. Dice Marlenis Martínez que te felicito por tu disertación, muy interesante, es un tema relevante en los actuales momentos que estamos viviendo. Su pregunta es, ¿cuáles son las estrategias socioafectivas que se están aplicando para fomentar las habilidades para la vida y resiliencia en los niños y niñas extranjeros? Bueno, el deber ser son muchas. Y cada docente, por supuesto, va aplicando sus estrategias. Como dije hace rato, primero están trabajando en una acogida, en un recibimiento, en una, vamos a decirlo así, una adaptación o una instalación en la parte socioemocional. Que las niñas y los niños se sientan seguros y en este caso también los adolescentes. Pero sabemos que la adolescencia es más complicada por sus cambios hormonales. Se van trabajando desde mi experiencia acá en el sur de Chile. Las primeras o las más relevantes son estrategias socioculturales cuando se presentan las efemérides. Porque hice un estudio acá hace 2, 3 años con una compañera y eso era lo que reportaban los docentes, que hacen más que todo estrategias o actividades socioculturales. Claro, se van implementando una más que en otra institución, pero todavía cuesta que estas estrategias o que esta diversidad de estrategias no solo sean didácticas, sino también sean pedagógicas, que incluyan a la familia, por supuesto van incluyendo a la familia, pero poco a poco sabemos que es una realidad que las familias normalmente están ocupadas buscando el subsistir, trabajando, o también sabemos que hay familias que no se integran poco en las instituciones. Entonces tiene que existir un nexo entre familia, escuela y comunidad. ¿Para qué? Para que las estrategias que se implementen desde las instituciones sean efectivas. Hay, por ejemplo, yo trabajo con investigaciones, pero desde mi nivel educativo, o sea, desde el nivel donde yo doy clase, junto a mis estudiantes, sobre la cultura, cómo van integrando la cultura, y en realidad hay pocas. Por ejemplo, como dije, lo de las efemérides, pocas docentes investigan sobre las culturas de los niños, entonces se le hacen llamados siempre a que conozcan un poquito más de sus niños. Sabemos que el trabajo que tiene un educador, un docente, un profesor es amplio para seguir averiguando, pero es parte de nuestra formación. Ir, investigar más allá para poder hacer esas adaptaciones curriculares que no son suficientes para las niñas, niñas y adolescentes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para acá por el espacio de preguntas y respuestas? Bueno, yo estoy muy agradecida, estamos agradecidas desde la universidad por esta interesante charla, ya que tocaste todos los aspectos que sabemos que la educación está garantizada y es casi que obligatoria que sea garantizada en la primera, vamos a decir, la primera infancia. Pero la educación es un derecho humano que debe estar en cualquiera de las etapas del individuo. Y esta inclusión en el sistema educativo no solamente debe prestar al tipo de personas, o sea, vamos a decir, características típicas, sino que debe incluir a todas las personas que quieran ser partícipes de este sistema educativo. Como dije anteriormente, en nuestra universidad tenemos una amplia gama de estudiantes, no tenemos discriminación alguna y eso es respetando el derecho a la educación como derecho humano. Entonces podemos decir que los derechos humanos en la educación inclusiva promueven la participación activa de todas las personas en la vida escolar y académica y en la toma de decisiones que afectan su educación. Esto contribuye a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad. En definitiva, los derechos humanos son esenciales en la educación inclusiva para garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para alcanzar sus metas y contribuir al desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Porque recuerden que no puedo tener una meta, pero
me discrimina y no lo puedo cumplir. No, el derecho humano a la educación debe garantizar que esa meta sea cumplida a cabalidad, porque tenemos ese ímpetu, esa llama que me impulsa a superarme cada día más y en realidad esto va a contribuir a que el ser humano forme parte de una sociedad y a su vez contribuya a que esta sociedad sea más justa, sea más estable y sea más próspera. Entonces, es de verdad fundamental que la educación esté presente en todas las instancias de nuestro quehacer, desde que estamos en la primera infancia hasta la adultez. ¿Verdad? Muchísimas gracias por el espacio y por haber tocado un punto importante que es como fue la parte de la migración, que es un fenómeno que nos ha arropado a toda Latinoamérica y Chile es un país receptor de todos estos migrantes que no solamente son en el sistema educativo, sino que en todas las áreas están insertos los migrantes. Muchas gracias, ¿verdad? Por tu disertación en este espacio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron acá, también a la unidad de Derechos Humanos de la Universidad Miguel de Cervantes para estar de la mano con el Centro de Estudio en Educación en estos eventos que próximamente podemos seguir ampliando estos horizontes. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Si tienen Gracias algo a que decirme, ustedes. Muchísimas ¿tienen algo gracias a que... ustedes por la invitación. Ok, gracias. Esperemos pasar, contar con usted en otra oportunidad. ¿Tiene algo más que decir, Rebeca? Solamente agradecerle a Ana, súper interesante la exposición. Creo que nunca está de más profundizar en estos temas tan relevantes, sobre todo en el área de la educación. Así que muchas gracias, Ana, muchas gracias, Carmen, y también muchas gracias a todos los participantes.